Hay días en los que el corazón se acelera sin razón aparente. No hay peligro cerca, nadie gritando, ningún signo de amenaza real. Pero aún así, algo dentro de ti se dispara. Sientes un calor repentino recorriendo tu cuerpo, una presión en el pecho. La respiración se acorta como si el aire se volviera escaso. Las manos sudan, las piernas tiemblan. Y la mente en ese instante entra en espiral. ¿Qué me está pasando? ¿Me voy a morir? ¿Estoy perdiendo el control? Ese es el momento en que el cuerpo intenta dar una señal, pero no sabes cómo responder. Ese es el punto de partida de la ansiedad. Llega en silencio, muchas veces disfrazada. Al principio es solo una incomodidad leve, una tensión en los hombros, un pensamiento que no se va antes de dormir, pero con el tiempo, si no se le da atención, crece. Se fortalece entre líneas, entre gestos, entre días, y cuando menos lo esperas se convierte en el fondo constante de tu mente. Empiezas a vivir en un estado de alerta continuo, como si algo estuviera por suceder, sin saber exactamente qué. Y tal vez eso es lo que estás sintiendo. Tal vez este video apareció justo ahora, en medio de un intento por calmarte, por entender lo que está pasando dentro de ti. Si ese es el caso, quiero que sepas, estás exactamente donde necesitas estar. Aquí vas a ser escuchado. Y más que eso, vas a ser comprendido. Porque esta sesión no es una conferencia, no es una clase, es una conversación. Es un espacio de escucha, un abrazo en forma de palabras. La ansiedad es más común de lo que parece, pero también es una de las emociones más solitarias que existen, porque desde afuera pocos comprenden. Solo piensa en positivo, dicen. Es una tontería. Tienes que dejar de preocuparte por todo. Frases como esas no ayudan, solo aíslan a quien sufre, porque nadie elige sentir ansiedad. Nadie quiere perder el control de su propia mente. Y, sobre todo, nadie quiere vivir en guerra consigo mismo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía que la ansiedad es una señal de conflicto interno. Algo dentro de nosotros quiere manifestarse, pero otra parte lo reprime. Ese choque invisible genera angustia, incomodidad, tensión. Es como si dos voces pelearan dentro de la mente y el cuerpo fuera el campo de batalla. Carl Jung, por otro lado, veía la ansiedad como un llamado del alma. Para él, era el símbolo de que algo profundo necesitaba ser visto, algo olvidado, abandonado, negado. Jung decía, lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente se nos aparece como destino. Y muchas veces, ese destino llega como síntoma. Sea cual sea la visión, el punto es, la ansiedad está intentando decirte algo. No es tu enemiga, es un mensajero. Confuso, sí, aterrador a veces, pero un mensajero. Cuando el corazón se acelera sin razón, cuando el pecho se aprieta sin explicación, cuando la mente grita en el silencio, lo que realmente está pasando es que tu sistema de supervivencia intenta protegerte. El problema es que en lugar de proteger, comienza a sabotear. Eso ocurre porque el cerebro humano, especialmente la amígdala, responsable de las respuestas emocionales, no siempre distingue el peligro real de la amenaza simbólica. Para ella, hablar en público, responder un mensaje difícil, enfrentar un silencio incómodo o incluso salir de casa puede activar el mismo circuito que enfrentar a un animal salvaje. El cuerpo entra en estado de alerta y todo parece urgente, grave, catastrófico. Por eso te pregunto, ¿cuántas veces viviste como si estuvieras atrapado en un incendio sin que hubiera fuego? ¿Cuántas veces tus pensamientos se convirtieron en laberintos? ¿Cuántas noches intentaste dormir mientras tu mente se convertía en tormenta? Si te sentiste identificado, quiero que sepas, no estás solo. La ansiedad no elige edad, clase social, profesión ni género. Simplemente llega. Y cuando llega, transforma la manera en que vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero aquí comienza un nuevo ciclo. Esta sesión no trata de temerle a la ansiedad, se trata de comprenderla, de quitarle la máscara de monstruo y mirar a los ojos de su causa. Porque cuando entiendes lo que sientes, comienzas a recuperar el poder que la ansiedad te había quitado. Hoy vamos a recorrer juntos este camino. Vamos a entender qué es realmente la ansiedad, cómo se forma, por qué crece y, sobre todo, cómo podemos enfrentarla.
con valentía, con conocimiento, con compasión. Respira. No necesitas vencer nada ahora, solo necesitas escuchar, porque quizás por primera vez en mucho tiempo estás a punto de entender que lo que sientes tiene sentido y que hay un camino y no lo recorrerás solo. La ansiedad, contrariamente a lo que muchos piensan, no es una debilidad mental, no es un defecto ni una señal de que estás roto por dentro. En realidad, la ansiedad es un sistema extremadamente sofisticado que ha sido moldeado a lo largo de miles de años de evolución. Es el cuerpo intentando mantenerte a salvo. El problema es que a veces este sistema se equivoca, y cuando se equivoca, lo que debía ser protección se convierte en sufrimiento. Desde el punto de vista de la neurociencia, la ansiedad se activa a través de un conjunto de estructuras cerebrales que conforman lo que se conoce como el sistema límbico, una región profunda del cerebro responsable de las emociones y del comportamiento de supervivencia. Dentro de este sistema, una estructura pequeña tiene un papel fundamental, la amígdala cerebral. Es ella quien enciende la alarma ante cualquier percepción de amenaza. Esa amenaza puede ser real, como cruzar una calle transitada sin mirar, pero también puede ser imaginaria, un pensamiento como ¿y si me descompongo en la calle? ¿Y si fallo en la reunión? ¿Y si me rechazan? Para la amígdala da igual. Si la amenaza parece suficientemente real, actúa. Y actúa con una velocidad impresionante, incluso antes de que tu cerebro racional tenga tiempo de analizar la situación lógicamente. Es como si una parte primitiva de tu cerebro tomara el control del volante, desconectando temporalmente la parte racional, la corteza prefrontal, para que puedas reaccionar rápido. El problema, no estás huyendo de un león en la selva. Estás intentando responder un correo electrónico, o salir de casa, o dormir, o simplemente vivir un día normal. Y tu cuerpo se encuentra en estado de guerra. Lo que sigue es una reacción en cadena. La amígdala activa el hipotálamo, que envía señales a la hipófisis, que a su vez estimula las glándulas suprarrenales. Estas glándulas liberan adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Tu corazón late más rápido para bombear más sangre, tus músculos se tensan, preparándose para luchar o huir, tu respiración se acelera, tu visión puede volverse borrosa, sudas, sientes náuseas. Y todo eso porque un pensamiento activó tu sistema de defensa. Walter Cannon, fisiólogo estadounidense del siglo XX, fue quien describió esta respuesta como lucha o huida, fight or flight. Estudió cómo reacciona el cuerpo humano ante el peligro. Pero lo que Cannon no imaginó fue que en el siglo XXI, la amenaza no vendría de depredadores, sino de notificaciones, de exigencias internas, de miedos inconscientes. El peligro moderno es psicológico. Y la respuesta biológica sigue siendo la misma. Ahora piensa en esto. Si vives todos los días con este sistema activado, incluso a baja intensidad, tu cuerpo nunca descansa. Tu mente nunca se relaja. Es como vivir en una habitación con una alarma de incendio sonando todo el tiempo, aunque no haya fuego. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias. Cansancio extremo, dificultad para concentrarte, insomnio, dolores físicos, irritabilidad, lagunas de memoria. Todos son efectos secundarios de una ansiedad crónica. Pero no todo es biología. La ansiedad también tiene una dimensión emocional y hasta filosófica. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco y sobreviviente de los campos de concentración nazis, afirmaba que la ansiedad muchas veces nace del vacío de sentido. Lo llamó vacío existencial. Cuando perdemos conexión con el presente y vivimos proyectados en un futuro amenazante, que tal vez nunca llegue, el presente se vuelve insoportable. Frankl decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad de elegir. Carl Gustav Jung veía la ansiedad como un mensaje del inconsciente. Para él, era el lenguaje simbólico del alma que intenta advertirnos que estamos desconectados de nuestra verdad interior. Jung afirmaba que la ansiedad aparece cuando dejamos de vivir en coherencia con nuestro self, nuestro yo más auténtico, y comenzamos a vivir de forma adaptada, socialmente aceptable, pero emocionalmente asfixiante.
La ansiedad, entonces, sería el grito del alma diciendo, «Oye, me has olvidado aquí». Aaron Beck, fundador de la terapia cognitivo-conductual, TCC, identificó que la ansiedad está profundamente relacionada con lo que pensamos. Descubrió que las personas ansiosas tienden a tener patrones de pensamiento distorsionados, como catastrofizar, generalizar o anticipar desastres. Para Beck, cambiar esos patrones es posible, pero primero hay que darse cuenta de que existen, y tal vez ahí esté el punto de partida de tu transformación. Darte cuenta, tomar conciencia de tus patrones, observar cómo reacciona tu mente ante los estímulos, cómo responde tu cuerpo a los pensamientos, y entender que no eres culpable por sentir ansiedad, pero sí eres responsable de aprender a gestionarla, con cariño, con paciencia, con firmeza, porque al final de todo, la ansiedad no es una enemiga que deba ser derrotada, es una parte de ti que necesita ser comprendida. Es una respuesta desajustada de un sistema que, alguna vez, fue creado para mantenerte con vida y que ahora, simplemente, necesita ser recalibrado para que puedas, al fin, vivir. A veces la ansiedad parece surgir de la nada, sin aviso, sin explicación, como si una tormenta interna se formara bajo un cielo despejado. Pero nada de lo que sentimos ocurre por casualidad. Cada emoción tiene una historia, y detrás de la ansiedad, casi siempre, hay un origen silencioso, profundo, muchas veces olvidado. La primera gran raíz de la ansiedad está en la infancia. Y no, esto no significa culpar a los padres. Significa mirar con honestidad el entorno emocional en el que fuimos formados. El niño aprende cómo es el mundo mirando los ojos de quien lo cría. Si esos ojos estaban ausentes, impacientes, exigentes o inestables, el cerebro infantil, en plena construcción, registra eso como amenaza. Y esa amenaza no se expresa en palabras. Es captada por el cuerpo, por la emoción, por la frecuencia del afecto. Donald Winnicott, psicoanalista británico, hablaba de la importancia de la madre suficientemente buena. Para él, el bebé necesita durante los primeros años un ambiente predecible, afectuoso y seguro. Cuando eso no ocurre, ya sea por negligencia, trauma, pérdidas o inestabilidad emocional, el niño desarrolla mecanismos de defensa tempranos, aprende a adaptarse para sobrevivir, aprende a sonreír aunque tenga miedo, aprende a agradar para no ser rechazado. Y eso, poco a poco, se convierte en su forma de funcionar en el mundo. La psicoanalista Melanie Klein profundizó esta mirada, mostrando cómo el niño enfrenta angustias primitivas, como la pérdida, el abandono, el rechazo, desde los primeros meses de vida, y cómo, más adelante, esas angustias se manifiestan como ansiedad difusa, miedos sin nombre, inquietudes sin rostro, lo que no fue nombrado, lo que no fue contenido, regresa como síntoma. Y si te detienes a pensar, ¿cuántas veces te sentiste presionado a ser perfecto, a no equivocarte, a ser aceptado? ¿Cuántas veces aprendiste que expresar emociones era peligroso, que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad? Esa educación emocional, o la falta de ella, también es una fábrica silenciosa de ansiedad, porque creciste intentando controlar el mundo exterior para evitar el caos interior. Adler, otro gran pensador de la psicología, hablaba del sentimiento de inferioridad que habita en el ser humano. Para él, la ansiedad nace de la comparación constante con los demás y de la sensación de que siempre estamos por debajo, siempre en deuda, siempre intentando demostrar algo. En una cultura de rendimiento como la nuestra, esa presión se vuelve insostenible y el cuerpo grita, la mente suplica una pausa, pero el ego insiste en continuar. Y están también las experiencias de trauma, grandes o pequeñas. A veces es un accidente, un divorcio, una pérdida. Otras veces, algo que para los demás no parece grave, pero que para ese niño o adolescente fue una ruptura emocional, un grito, un silencio, una mirada de desprecio. La mente racional lo olvida, pero el cuerpo, como diría el psiquiatra Bessel van der Kolk, nunca olvida. Y ese trauma almacenado se manifiesta más adelante como hipervigilancia, desconfianza, miedo a equivocarse, necesidad de control,
o crisis de ansiedad que parecen surgir sin motivo. Otro factor clave son los estilos de apego que desarrollamos a lo largo de la vida. Bowlby y Mary Ainsworth mostraron que los vínculos que creamos en la infancia moldean nuestra manera de relacionarnos en la adultez. Un apego inseguro, ya sea ansioso, evitativo o desorganizado, puede generar adultos con miedo al abandono, necesidad excesiva de aprobación o dificultad para confiar en otros y en uno mismo. Y todo eso genera ansiedad. Por último, necesitamos hablar de algo que pocos consideran: los valores y creencias que nos enseñaron sin cuestionar. Frases como "el mundo es peligroso", "tienes que ser el mejor", "el dinero lo es todo", "debes agradar a todos", "no muestres debilidad", "los hombres no lloran", "las mujeres deben ser perfectas". Estas ideas, interiorizadas como verdades absolutas, crean prisiones mentales que limitan la libertad emocional. Y la ansiedad es el resultado de vivir en conflicto entre lo que realmente sientes y lo que aprendiste que debías sentir. Cuando comienzas a investigar estas raíces, algo empieza a cambiar. La ansiedad deja de ser un monstruo aleatorio, empieza a tener sentido, comienzas a conectar los puntos, a reconocer patrones, a identificar detonantes y, sobre todo, a entender que no estás loco. Solo estás cargando con historias antiguas que necesitan ser escuchadas, reconocidas y resignificadas. Aquí, en este canal, en esta sesión, no ponemos curitas sobre heridas abiertas. No disfrazamos el síntoma. Escuchamos el dolor hasta que aprende a hablar con otra voz. Y eso es lo que representa esta etapa. La escucha valiente de tu origen. Lo estás haciendo bien. Quédate aquí conmigo. Imagina estar en un lugar aparentemente seguro. Tu casa, tu coche, haciendo fila en el supermercado. De repente, algo cambia. Sientes un calor que sube por tu cuerpo. El corazón se acelera. Te falta el aire. El pecho se contrae. El mundo a tu alrededor comienza a parecer irreal. Tienes la sensación de que vas a desmayarte, de que estás muriendo, enloqueciendo, perdiendo completamente el control. Esa sensación lo domina todo. Cuerpo, mente, respiración, tiempo. Parece que no hay salida. Parece que nunca se va a terminar. Esta es la descripción clásica de una crisis de pánico. Y si alguna vez la has vivido, sabes que no es una exageración. Es una experiencia real, abrumadora, que deja huella incluso después de que termina. Y lo más aterrador, muchas veces aparece de la nada, sin una causa aparente, sin un detonante claro, como si la mente decidiera colapsar por sí sola. Pero la verdad es que toda crisis de pánico tiene una causa, aunque esté por debajo del nivel consciente. El cuerpo no miente. El cuerpo simplemente expresa lo que la mente no ha podido procesar. Una crisis de pánico es la ruptura de una represa emocional. En segundos, libera la presión acumulada durante días, meses, a veces años. Es el punto de quiebre de un sistema que estaba saturado, pero seguía funcionando en modo automático. Veamos qué ocurre en el cuerpo durante una crisis. Todo empieza, una vez más, con la amígdala cerebral, que detecta una amenaza, real o imaginaria, y activa la alarma. El hipotálamo envía señales a las glándulas suprarrenales que liberan grandes cantidades de adrenalina. El corazón se acelera para preparar al cuerpo para reaccionar. La sangre se dirige a los músculos, el sistema digestivo se apaga y la respiración se vuelve rápida para captar más oxígeno. Este mecanismo tiene un nombre: la respuesta de lucha o huida, descrita por Walter Cannon. Y en una crisis de pánico, ese sistema entra en modo de emergencia total, aunque no haya una emergencia real. La mente, por su parte, interpreta el caos físico con pensamientos distorsionados. Estoy teniendo un infarto, me estoy volviendo loco, voy a morir. Esto se llama catastrofización, una de las distorsiones cognitivas más comunes en los trastornos de ansiedad, identificada por Aaron Beck. Cada síntoma físico se asocia con un peligro, y cuanto más crees en ese peligro, más responde el cuerpo con pánico. Es un ciclo vicioso. Miedo, síntoma, miedo al síntoma, más síntomas. Lo más cruel de esta experiencia es que muchas veces, después de una primera crisis, la persona empieza a tener miedo de tener miedo.
Este segundo nivel de miedo, llamado ansiedad anticipatoria, es lo que alimenta el trastorno de pánico. La persona comienza a evitar lugares donde tuvo una crisis, situaciones que podrían desencadenar otra, y así su mundo se va encogiendo. Evita salir sola, conducir, asistir a eventos o incluso alejarse de casa. Cuando este patrón se consolida, aparece la agorafobia, el miedo a estar en lugares de los que sería difícil escapar en caso de una crisis. Pero es fundamental decirlo con claridad. Una crisis de pánico no mata, no enloquece y no dura para siempre. Por más intenso que sea el momento, el cuerpo no puede sostener ese pico de adrenalina durante mucho tiempo. Tarde o temprano, el sistema parasimpático entra en acción, desacelera el cuerpo y te trae de regreso. Es como una tormenta que parece interminable, pero inevitablemente se calma. Saber esto es el primer paso para romper el ciclo del miedo. Porque el terror de no entender lo que está pasando solo agrava los síntomas. Por eso, el conocimiento es un antídoto. Cuando entiendes lo que estás viviendo, empiezas a recuperar el control. No en el sentido de evitar la crisis, sino en el de atravesarla con conciencia, con valentía, con compasión hacia ti mismo. ¿Y qué causa una crisis de pánico? La respuesta es multifactorial. Puede ser la acumulación de estrés, un cambio de rutina, traumas no resueltos, consumo de sustancias, factores genéticos, patrones de pensamiento disfuncionales, o todo eso junto. Lo importante es reconocer que la crisis es un llamado radical de la mente para detenerse, mirar y cuidar. En muchos relatos clínicos, la primera crisis ocurre después de un largo periodo de funcionamiento forzado. La persona estaba lidiando con presión, duelo, cambios, miedo, inseguridad, y en lugar de sentir, simplemente seguía siendo fuerte, seguía produciendo, seguía complaciendo, hasta que el cuerpo gritó. Carl Rogers decía, la paradoja curiosa es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Y tal vez, en medio de una crisis, lo único posible sea esto: aceptar. Aceptar que tu cuerpo está en alerta, que tu mente intenta sobrevivir, que estás sintiendo algo muy intenso, y que todo eso ya pasará. Durante esta sesión todavía hablaremos de cómo actuar durante una crisis, qué decirte, qué técnicas ayudan, y cómo prevenir nuevos episodios. Pero por ahora, quiero que respires, respira profundo, y recuerda, si alguna vez tuviste una crisis y estás aquí hoy, eres mucho más fuerte de lo que crees. No estás roto, estás despertando. Si estuvieras frente a alguien en desesperación, hiperventilando, con los ojos abiertos de par en par, el corazón acelerado y las manos temblorosas, ¿qué harías? La mayoría de las personas por instinto diría, tranquilo, ya pasará. Y aunque la intención es buena, esa frase no alcanza cuando alguien está sumido en un torbellino interno. En una crisis de ansiedad o pánico, lo que se necesita no es solo calma, sino herramientas. Y de eso vamos a hablar ahora. Cómo cuidarte en el preciso momento en que todo parece derrumbarse. Antes que nada, comprende esto. Cuando comienza una crisis, tu cerebro está inundado de adrenalina. La lógica desaparece. La razón se nubla. Por eso, las estrategias de afrontamiento deben ser simples, accesibles y repetibles. Deben ser casi automáticas, como presionar un botón de emergencia. Ahora vamos a explorar esas técnicas, divididas en 3 momentos: antes, durante y después de la crisis. Cuando la ansiedad alcanza su punto máximo, la lógica se disuelve, el cuerpo no responde, y la mente se convierte en un campo minado de pensamientos. En ese momento, lo que más deseamos es que alguien nos diga exactamente qué hacer. Una brújula, un paso a paso, algo que nos saque de la tormenta. Por eso vamos a entrar ahora en lo que llamo primeros auxilios emocionales, prácticas simples, directas y poderosas que pueden aplicarse durante una crisis o en momentos de alta sensibilidad. El objetivo aquí no es curarlo todo, sino ofrecer anclas, puntos de apoyo en medio del caos. El primer recurso es la respiración. Y sí, lo sé, puede sonar obvio, incluso simplista, pero pocas cosas son tan poderosas como respirar de forma consciente. Cuando inhalas de forma rápida y superficial, envías al cerebro una señal de peligro.
Cuando exhalas lenta y profundamente, señalas seguridad. La técnica de respiración 4-2-6 funciona así. Inhala contando hasta 4. Retén el aire por 2 segundos. Y luego exhala lentamente contando hasta 6. Repite durante 3 a 5 minutos. Imagina que con cada exhalación no solo sueltas aire, también sueltas el miedo. Esta técnica activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de restaurar la calma y cortar el ciclo del pánico. Otra herramienta poderosa es la técnica de los 5 sentidos. En el pico de la ansiedad, la mente se proyecta hacia el futuro o queda atrapada en miedos que aún no han ocurrido. Volver al cuerpo es esencial. Observa 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 sonidos a tu alrededor, 2 aromas y un sabor. Esto te trae de regreso al aquí y ahora, neutralizando los pensamientos catastróficos. Es un ejercicio de presencia, un retorno al cuerpo, al suelo, a la realidad sensorial. También es importante nombrar la experiencia. Decirte, esto es ansiedad, ya lo he sentido antes, sé que va a pasar. Ese simple acto de nombrar cambia la forma en que el cerebro interpreta lo que está ocurriendo. El lenguaje organiza el caos interno. Cuando dices estoy teniendo un ataque de pánico, en vez de voy a morir, asumes el rol de observador. Y eso ya es una forma de recuperar el control. Un recurso complementario es el contacto consciente. Lleva tus manos al pecho, con firmeza, y siente el calor de tu propia presencia. Presiona suavemente. Repite mentalmente frases como estoy aquí, estoy a salvo, esto pasará. Este tipo de autorregulación sensorial calma el sistema nervioso. Funciona como un recordatorio físico de que no estás solo, estás contigo mismo. La visualización guiada también es una ancla valiosa. Cierra los ojos e imagina un lugar donde te sientas completamente a salvo. Puede ser un paisaje real o imaginario, el regazo de alguien que amas, tu cuarto de infancia, una playa vacía. Siente los olores, los colores, la luz de ese lugar. El cerebro no distingue una imagen mental vívida de una experiencia real. Al crear ese refugio interno, le das a tu mente un nuevo enfoque, un espacio donde pueda descansar. Estas son técnicas de emergencia, pero para que funcionen aún mejor, es fundamental practicarlas también fuera de los momentos de crisis. La ansiedad es como un músculo. Si estás siempre tenso, necesitas ser reeducado, y eso nos lleva a la etapa preventiva. Una de las prácticas más importantes es el mondiario emocional. Escribir diariamente lo que sentiste, pensaste, temiste o deseaste, te permite observar patrones. Al poner las emociones en papel, salen del torbellino mental y se vuelven comprensibles. No se trata de escribir bonito, se trata de escribir con verdad. Esta práctica reduce la tensión interna, organiza los pensamientos y aumenta la autoconciencia. Otro recurso preventivo es practicar la respiración, incluso en días tranquilos. Dedicar 5 minutos diarios a la respiración consciente refuerza los circuitos neuronales de la calma. Eso crea una especie de memoria corporal que será más fácil de activar cuando la ansiedad aumente. Tu rutina de autocuidado también debe verse como parte del tratamiento. No hablamos de grandes cambios, hablamos de dormir y despertar a horas regulares, mover el cuerpo, comer con atención, hacer pausas reales durante el día. Pequeños ajustes, realizados con constancia, restauran la sensación de seguridad y previsibilidad, algo esencial para un sistema nervioso en estado de alerta. También es necesario hablar de los disparadores invisibles, redes sociales, exceso de información, comparaciones constantes, miedo a quedarse atrás. Todo eso alimenta la mente ansiosa. Una estrategia eficaz es un detox de estímulos. Apagar notificaciones, silenciar el ruido digital, reducir el tiempo de exposición a contenidos que saturan. Cuidar lo que consumes mentalmente es tan importante como cuidar la calidad de tu sueño. Y cuando la crisis pasa, ¿qué hacer? Primero, acoge. No te juzgues, no te llames débil, no digas que fallaste. En lugar de eso, mira hacia atrás con amabilidad y pregúntate, ¿qué intentaba mostrarme esta crisis? Toda crisis deja pistas.
Y toda pista es una oportunidad de autoconocimiento. Evaluar la experiencia con amor reduce el miedo a la próxima vez. Compartir. Lo que sentiste con alguien de confianza también puede ser profundamente terapéutico. Hablar ordena. Ser escuchado sana. No lo guardes todo para ti. La ansiedad se alimenta del silencio y se disuelve en el diálogo. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, son herramientas, puentes entre el caos y la claridad. No impiden que la ansiedad exista, pero te enseñan que es posible vivir con ella y aún así tener paz, porque la paz no es ausencia de síntomas. Paz es presencia de conciencia, preparación y ternura contigo mismo, y eso está a tu alcance. Ahora que conoces estos recursos, avancemos juntos hacia el siguiente paso de nuestra jornada. Cómo construir un tratamiento profundo, duradero, con psicoterapia, apoyo adecuado y hábitos transformadores. Llegar hasta aquí, después de sumergirte en todo lo que implica la ansiedad y los ataques de pánico, es como atravesar un bosque denso y finalmente encontrar un claro. No significa que el camino haya terminado, pero ahora, con más luz, puedes ver los senderos con mayor claridad y tal vez por primera vez en mucho tiempo percibas que hay algo que, sí, se puede hacer, que no tienes que enfrentarlo todo tú solo, que existen caminos reales de cuidado, profundos, respetuosos, personalizados, caminos que incluyen terapia, medicación si es necesario y, sobre todo, una nueva forma de relacionarte con tu propia mente. Empecemos por la psicoterapia. La terapia es mucho más que un espacio para hablar. Es un entorno donde por fin eres escuchado sin prisa, sin juicio, sin correcciones. Es donde tú mismo puedes escucharte de verdad. Muchos piensan que ir a terapia es simplemente desahogarse, pero es mucho más que eso. Es el lugar donde puedes nombrar lo que sientes, descubrir de dónde viene, entender por qué reaccionas como reaccionas y poco a poco construir nuevas maneras de sentir y actuar. Existen muchas corrientes. La terapia cognitivo-conductual, TCC, por ejemplo, es una de las más recomendadas para los casos de ansiedad y pánico. Ayuda a identificar los pensamientos automáticos, las interpretaciones distorsionadas de la realidad, los desencadenantes que intensifican el miedo. Y más que eso, ofrece herramientas prácticas para modificarlos. En cada sesión aprendes a cuestionar creencias rígidas, a frenar la catastrofización, a posicionarte de manera más funcional frente a la vida. Pero la TCC no es el único camino. El psicoanálisis y los enfoques psicodinámicos ofrecen una exploración más profunda del inconsciente. Buscan comprender el origen de los conflictos internos, la historia emocional que ha moldeado tu forma de estar en el mundo. Si la ansiedad es un síntoma, el psicoanálisis ayuda a escuchar lo que ese síntoma quiere comunicar. Muchas veces, lo que aparece como malestar es solo la punta de un iceberg emocional. También existen terapias contemporáneas como la ACT, terapia de aceptación y compromiso, que enseña a aceptar aquello que no se puede controlar y a actuar desde tus valores, incluso en medio del dolor. No intenta eliminar los pensamientos negativos, sino cambiar la relación que tienes con ellos. El enfoque está en vivir una vida con sentido, aunque la ansiedad esté presente. Y no podemos olvidar la logoterapia, creada por Viktor Frankl. En este enfoque, la búsqueda de sentido es el eje del tratamiento. Frankl sobrevivió al horror de los campos de concentración y de esa experiencia nació su certeza. Quien tiene un por qué puede soportar casi cualquier cómo. Muchas veces, la ansiedad se alimenta de un vacío existencial, de una desconexión con el propósito. Recuperar ese sentido puede ser profundamente sanador. Lo más importante es entender que no existe una única terapia correcta. Existe aquella que se adapta a ti, a tu momento, a tu historia. Y el factor más importante de todos no es la técnica, sino el vínculo. Encontrar un profesional con quien te sientas seguro, respetado, acompañado. Ese es el verdadero punto de partida para el cambio. Ahora hablemos de medicación, un tema delicado, rodeado de prejuicios y desinformación. Muchas personas tienen miedo de iniciar un tratamiento farmacológico, miedo a depender, a perder el control, a quedar sedadas.
Pero la verdad es que en muchos casos los medicamentos son un puente, un apoyo bioquímico que estabiliza el sistema nervioso, reduce los síntomas físicos más intensos y permite que la terapia avance con más claridad y suavidad. Los fármacos más comunes para la ansiedad son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina o el escitalopram. Actúan regulando neurotransmisores que muchas veces están en desequilibrio. Y no, eso no es una señal de debilidad, es biología. Y la biología también necesita cuidado. En casos agudos, se pueden prescribir ansiolíticos por periodos cortos y siempre bajo supervisión. Es fundamental insistir en esto. La medicación no reemplaza la terapia. Prepara el terreno, pero es la terapia la que siembra, riega y transforma. El uso de fármacos siempre debe ser evaluado por un psiquiatra ético, responsable, que te mire como un todo, no solo como un conjunto de síntomas. Pero existe una tercera dimensión del tratamiento, tan importante como las anteriores, y esa depende exclusivamente de ti. Se llama reeducación emocional. No es rápida, no hay píldora ni fórmula mágica, pero transforma desde dentro y cambia tu forma de vivir. La reeducación emocional comienza con un gesto sencillo, preguntarte, ¿cómo estoy ahora mismo? No de forma superficial, sino con verdadera atención, con presencia. Es empezar el día observando cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente. Es aprender a hacer pausas, no solo en tu agenda, sino dentro de ti. Es entender que tu valor no está en tu productividad, sino en tu existencia. También incluye cuidar lo que consumes, lo que lees, lo que escuchas, lo que ves. Todo eso nutre o sobrecarga tu mente. Elegir contenidos que te calman, que te enseñan, que te inspiran, también forma parte del tratamiento. Igual que dormir bien, alimentarte con conciencia, moverte con regularidad y permitirte espacios de silencio, aunque sea solo unos minutos al día. Reeducarte emocionalmente es aprender a tratarte con la misma ternura que ofreces a alguien que amas. Es saber decir que no. Es saber descansar sin culpa. Es mirarte con compasión y decirte, hoy no pude con todo, pero sigo mereciendo respeto. Todo esto es tratamiento, psicoterapia, medicación, cuando haga falta, y sobre todo, decisiones diarias, actos silenciosos de cuidado. Gesto a gesto, vas construyendo una nueva relación con tu ansiedad, y poco a poco, deja de ser un monstruo y se convierte en un maestro. Te quedaste conmigo hasta aquí, y solo eso ya merece ser reconocido. No fue solo un video de 1 hora, fue un encuentro, un espacio seguro que tú creaste, aunque en silencio, para escucharte a ti mismo a través de mis palabras. Fue una decisión de cuidarte, y toda decisión de cuidarse es un acto de valentía, especialmente cuando la mente está agotada y el pecho se siente oprimido. Mucha gente cree que sanar la ansiedad es eliminarla, silenciar todo, no volver a sentir miedo, ni incomodidad, ni inseguridad. Pero no es así. Sanar la ansiedad no es acabar con ella. Es transformar la relación que tienes con ella. Es dejar de huir. Es dejar de tratarla como enemiga. Es entender que la ansiedad es la forma en que tu mente grita cuando te abandonas, y cuando empiezas a escucharla, cambia de tono. Deja de ser una alarma y se convierte en una brújula. Quizá todavía sientas que el corazón se acelera. Quizá aún tengas noches inquietas. Tal vez tu mente aún te sorprenda con pensamientos que asustan, pero ahora sabes, ya no estás en manos del miedo, porque el miedo solo domina a quien no entiende lo que está pasando. Y tú ahora comprendes. Has aprendido que la ansiedad tiene raíces, que nació en algún punto de tu historia, que habla desde heridas, expectativas, creencias, traumas, y que cada síntoma es una súplica de cuidado. También aprendiste que tu cuerpo tiene sabiduría, que no entra en pánico para hacerte daño, sino para protegerte. Solo necesita reaprender que la vida puede volver a ser segura. Has visto que existen técnicas, estrategias, terapias, caminos, que hay profesionales que han estudiado esto en profundidad y que lo que sientes tiene nombre, tiene explicación, tiene tratamiento y, más aún, tiene esperanza. Tú no eres tu ansiedad.
Eres el espacio donde ella ocurre, pero también eres el espacio donde ocurre la paz, la fuerza, la claridad, la transformación. La ansiedad es una parte de ti, pero no lo es todo. Y cuando empiezas a recordar eso, todo cambia. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y hoy, quizás, diste tu primer paso hacia una vida más consciente, más presente, más completa. Tu camino no termina aquí. Esto fue solo una sesión, una entre muchas otras que vendrán, porque este canal existe para eso, para ser una compañía real cuando el mundo parece distante. Aquí siempre encontrarás una voz que no juzga, no corrige, no apresura, que escucha, que comprende, que acompaña con ciencia y con alma. Si sentiste que esta sesión te ayudó, te invito a regresar, a escucharla de nuevo cuando lo necesites, a compartirla con alguien que tal vez está pasando por lo mismo y ni siquiera sabe por dónde empezar. A veces, lo único que alguien necesita es saber que no está solo. Y hablando de eso, tú no estás solo. Cierra los ojos ahora. Respira profundo. Coloca tu mano sobre el pecho. Dite a ti mismo, en voz alta o solo con el pensamiento, estoy aquí. Y eso es suficiente. Puedo sentir y seguir adelante. No estoy perdido, estoy volviendo a mí. Porque sí, estás volviendo. Y si hoy nadie te lo dijo, yo te lo digo ahora. Tienes valor, mereces paz, lo estás haciendo bien, incluso si aún no lo parece. Vuelve a esta sesión cuantas veces lo necesites, y si te ayudó, compártela con alguien. A veces, un video como este es el primer paso en el camino de alguien que está a punto de rendirse. En el canal GP Terapia, siempre encontrarás una voz que escucha, abraza y te ayuda a encontrar tu camino, porque tu mente merece voz, y tú mereces paz. Hasta la próxima sesión.